Saludos a todos y principalmente a todos los miembros de la comunidad del Máster de Construction Project Management. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero Master of Science Leonardo Iván Mata Rojas, que a partir de ahora te llamaré Leonardo, si te parece bien. Él es ingeniero civil, es de la universidad, se formó en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y si tenemos algo en común es el hecho de que también nació en Barcelona. No es la Barcelona de Cataluña, es la Barcelona del estado de Anzoátegui, en Venezuela. Pero lo que también nos une y muchísimo es nuestra visión sobre la gerencia de la construcción. Él está aquí como CEO de DataLink Ingeniería. Él desde hace 25 años ha estado desarrollando un software muy apreciado en toda Latinoamérica que se llama Maprex y que ahora está realizando esta reconexión de esta manera de hacer las mediciones y los presupuestos con el entorno BIM. Os he de recordar que el Máster de Construction Project Management tiene precisamente 4 acepciones: BIM, LEED, Lean e IPD, y esto es algo que introducimos desde la primera edición para, de alguna manera, como avanzar el concepto de lo que significa la gestión de una obra y la gestión de una construcción, ¿no? Además, Leonardo Mata es autor del libro Gerencia de la Construcción, que todos lo tenéis a vuestra disposición en Amazon. Apareció en marzo de 2017 y creó un punto y seguido de una actividad que ahora, en pocos meses, aparecerá la segunda edición de este libro actualizado, donde incluye los conceptos de BIM y cómo el BIM está cambiando este concepto de gerenciamiento de la construcción, que es precisamente la labor de nuestro máster: intentar aprender, introducir y entrar en contacto con lo que significa el modelo digital de una construcción para poder gestionarlo mucho mejor, ¿no? Pues vamos a empezar con su presentación. Saludos a todos los amigos que están en este momento viendo esta presentación. Vamos a hablar un poco sobre el impacto que tiene el BIM en la construcción y el concepto del Construction Management, ¿no? Primero empezaremos hablando de la parte de gerencia de proyectos, que es una de las etapas previas o vinculadas pues, a este proceso de la construcción. Y gerencia de proyectos, que es lo básico que tenemos que conocer, es una aplicación de conocimientos para cumplir unos requisitos previamente, y eso se aplica a cualquier cosa, ¿no? Cuando hablamos de la construcción, pues tenemos que focalizarlo o particularizarlo para la construcción. La gerencia de proyectos, hay varias tendencias en el mundo, donde una de ellas, muy utilizada, pues la tendencia que maneja el PMBOK del PMI. También hay otras organizaciones mundiales como la AACE e incluso la ISO 21500, que habla en la parte de gerencia de proyectos, que es aplicable a cualquier área donde se quieran hacer proyectos. Bueno, hay una serie de procesos, dependiendo pero todo project manager o todo gerente de la construcción o todo BIM manager debe conocer previamente pues, un proceso basado en una de estas técnicas. Ahora, para tener éxito en la construcción y en la gerencia de la construcción, podemos focalizarlo en 3 grandes áreas, ¿no? Una de las áreas es el aspecto técnico, que es en mi opinión, una de las más complejas y delicadas del tema, que tiene que ver con los profesionales involucrados en el área y el manejo de normas y especificaciones técnicas y procesos constructivos. Eso es lo más importante para que la obra tenga éxito, porque lo importante no es que la obra se ejecute, sino que la obra se ejecute bien, cumpliendo los estándares y satisfaciendo al cliente que, vamos a decir, encargó la obra. Ese es un primer aspecto, que es toda una profesión, ese es el mundo de los ingenieros y los arquitectos. Después tenemos el tema donde obligamos a este mismo universo de ingenieros y arquitectos a manejar la capacidad gerencial, que es justamente pues, las habilidades, los skills para relacionarse en el tema de la contratación, de todos los manejos de personas, etcétera, ¿no? Todo eso es un mundo. Y finalmente lo que hemos definido como gerencia de la construcción es enfocar todas estas cosas como un proyecto, es decir, aplicarle principios, bien sea el PMBOK o similar, que apliquen Prince2, etcétera, en otras latitudes, para poder hacer la obra de una manera adecuada, ¿no? Entonces, la gerencia de proyectos es una aplicación de conocimiento, de técnicas,
E incluso el PMI tiene el PMBOK existe, la última edición, que es la sexta revisión, tiene un apartado para la construcción, que es el Construction Extension, que habla de algunos tópicos, incluso introduce ya el concepto de BIM en el tema de gerencia de proyectos. Entonces definimos inicialmente lo que en nuestra opinión, y es la que estamos tratando en el libro que voy a hablar brevemente luego del nuevo libro de BIM Construction, que tiene que ver con el concepto de gerencia de la construcción y mi visión que tengo del concepto de gerencia de la construcción. Bueno, la gerencia de la construcción es un conjunto de actividades para ejecutar un proyecto de obra adecuadamente, garantizando su ejecución de acuerdo a los lineamientos de parámetros y normas especificadas, pero se le añade a ese gerente de la construcción una nueva faceta, vamos a decirlo, que es que tiene que aplicar modelos BIM. Y además tiene que velar porque ese modelo sirva para generar luego todo lo que es el ciclo de vida del activo, y sobre todo para aplicar el Asset Manager y generar al final el gemelo digital o el Digital Twin, que va a ser uno de los objetivos nuevos del gerente de la construcción. Esto lo hemos tratado en este libro, que la parte de gerencia de proyectos que tenemos ya la edición esa que comentaba en Amazon. Y este libro que lo estamos validando con los congresos recientes que se han hecho en París y ahora aquí en BIM Summit, próximamente en España, donde vamos a tratar ese tema y validar los conceptos, validar todo el tema, ¿no? Realmente el BIM en la construcción ha generado una explosión tecnológica disruptiva en el área de la construcción, porque ha cambiado muchas cosas. El enfoque, cómo se hacían las cosas, realmente es una explosión. Si vemos que ya se usan drones, se usa robótica, se usa radiofrecuencia y por supuesto el BIM, que forma parte de todo ese proceso, la inteligencia de las cosas, el Internet, el cloud computing, la impresión 3D, el movimiento de maquinaria autónoma en las obras, o sea que la construcción está todo esto tenía que suceder, ¿no? Y el BIM fue como la disrupción que obligó a todo este tema, ¿no? Lo que es el manejo de la realidad virtual o la realidad incrementada, las formas de medir incluso que cambian, eso, cómo se capta la data ahora, todo lo que es GIS, SIS, cómo incluso ya es muy sencillo la nube de puntos, etcétera. Son conceptos que totalmente han cambiado radicalmente el mundo de la construcción, incluso el almacenamiento, lo que es procura, cómo se maneja la procura en la construcción. Eso, por supuesto, ha hecho que el profesional, manejamos también el tema ambiental, tenga que habituarse a nuevos conceptos para llegar realmente a lo que ahora estamos viendo a nivel mundial, que es lo que se desea, que es que el BIM se transforme en algo más que se llama modelo digital, que es para poder gestionar esa obra que se hizo en un futuro, para hacer cambios, para ver cuáles son los problemas de mantenimiento. Estos temas los vamos a desarrollar y ampliar en este libro. Esta es la carátula del libro que Dios mediante la estaremos sacando tal vez próximamente. Estos son algunos temas muy rápidos, les muestro los temas. Vamos a hablar de la introducción a la metodología BIM, sus dimensiones, las etapas y áreas que abarca, cuáles son sus ventajas, cuáles son los roles en la gestión del BIM y sobre todo aclarar un tema que a veces hace ruido, que es la gestión del BIM propiamente como proyecto y la gestión del BIM como construcción, que son dos procesos muy similares pero distintos, ¿no? También otro tema que es interesante tocar es el tema de los aspectos legales que tienen que ver con el modelado BIM. BIM es un modelo que surgió pues, en los países anglosajones realmente, y la forma de contratar y de basar todas estas iniciativas tienen que ser bien estudiadas porque se basan pues, en dos legislaciones distintas, en la legislación reparativa y la legislación latina, que es la legislación basada pues, en modelos ya que si algo sucede mal, pues se basa en fianza y en montos previamente acordados, ¿no? Otro tema es el proyecto y todo lo que ocurre en el BIM tiene que ver con la parte intelectual, porque aquí fundamentalmente estamos hablando de ingenieros o arquitectos que hacen proyectos, firmas digitales. ¿Qué pasa cuando alguien cambia el modelo, eso que va a estar en la nube y hay necesidad de cambiarlo? ¿Cuáles son las implicaciones legales que trae eso? Porque al final el profesional siempre es responsable de su proyecto y debe tener, por supuesto, un celo de que no se cambien las cosas sin su aprobación, ¿no? También hablamos de lo que son los niveles de desarrollo, el LOT,
o development, que tiene que ver con lo que el cliente realmente desea, cuáles son, para qué va a usar el modelo BIM, ¿no? Otro tema importante que es la interoperabilidad que se ha tratado mucho en el mundo actualmente, que es ante la existencia de diversos software, tiene que haber alguien que pueda comunicar, ya que el modelo BIM es un modelo global, es un modelo donde se puede estar trabajando en distintos países en el mundo, tiene que haber alguien que gestione pues, esa comunicación, ¿no? Y además de eso tiene que haber una estandarización para poder hablar de ese tema. Y por supuesto ahí entramos en lo que se llaman las clasificaciones, porque hay mucho software, pero cuando vamos a aplicar realmente las otras dimensiones del BIM, nosotros necesitamos clasificar esos elementos, ¿no? Bien sea a través de estándares como Uniforma, Masterforma, etcétera. Y aquí hay incluso en España hay sus propias clasificaciones, pero eso es una de las grandes aplicaciones o usos que tiene el BIM realmente, no solamente hacer el modelo tridimensional, sino vincularlo a los elementos para poder luego de allí partir en la parte de la planificación, en el tema de los cambios para poder evidentemente tener esos modelos vinculados. Lo otro que es importante hablar claramente a los que aplican BIM, si el BIM es más barato, si el BIM genera incrementos, cuáles son los honorarios implicados en eso, porque anteriormente había una forma de hacer las obras. Ahora hay otra forma distinta de hacer las obras y de entregar información donde el trabajo ahora es mucho mayor desde el punto de vista de lo que hay que hacer, si hay que hacer un género digital. Entonces hay que hablar claramente que el BIM inicialmente no es barato, no es económico, pero el tema ya no es si es barato o no es económico, sino que el BIM es algo que hay que aplicarlo. El BIM a la larga, por supuesto que trae beneficios y además que trae beneficios ya prácticamente es una obligación aplicarlo. Y efectivamente se ha demostrado que el BIM aplicarlo, porque las empresas tienen que transformarse, sobre todo las empresas de Construction Manager, para el tema de poder adaptarse pues, a esas exigencias de BIM, ¿no? Y eso inicialmente tiene unos costos, pero evidentemente a la larga del tiempo esos costos son atenuados e incluso genera ahorros, ¿no? También en el libro tocamos el tema del proyecto BIM, cómo son los ciclos de vida y cómo se conduce pues, hacia su finalización para caer en el Asset Management, que es la gerencia de activos, que es la norma, la ISO 55000. Finalmente, bueno, hablamos rápidamente de cómo se generan los procesos desde el modelo digital, porque a veces se habla mucho de BIM, de qué es lo que se quiere, pero cómo se logra, ¿no? Cómo se logra esos distintos dimensiones del BIM, ¿no? ¿Cómo se gestionan esos modelos? Bueno, existen en el mundo varios software que todos son excelentes, cada quien maneja sus cosas a su manera. Evidentemente que hay que tratar de ponerlos de acuerdo a la hora de esta globalidad de software, ¿no? Y otro tema es que tratamos también allí, que va a ser necesario que haya instituciones o haya organizaciones para poder colocar esa información, ese modelo que se genere en la nube. Evidentemente va a haber nubes públicas, gubernamentales, porque cuando se entregue las BIL tiene que haber como una especie de biblioteca de esa información, eso tiene que ser más o menos definido. También hablamos en el libro de la necesaria reformulación de los modelos educativos en las universidades de pregrado y posgrado, porque de ahí es donde se genera pues, la base del BIM. Y tocamos algunos temas como los mapas mentales para la formación y todo lo que es el tema de la distinta información, la gran cantidad de información que hay dentro del BIM. Y finalmente la integración del BIM y el HIS, que son un sistema de información geográfica que ya se está hablando incluso del CIM, que son ciudades, el Building Information Modeling son City Information Model, o sea, las ciudades ya como modelo de información. Y bueno, las ciudades inteligentes, que es hacia allá donde va en estos momentos el BIM, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, no voy a hacer mucho énfasis en la parte de las definiciones. En el máster es muy bien tocado esto, cuáles son los objetivos del building, es una metodología de trabajo colaborativa para gestionar proyectos, su objetivo es centralizar el modelo, centralizar toda la información en un modelo, por supuesto, incorpora, todo eso lo conocen ya los que están estudiando, desde la idea hasta la séptima dimensión, que es el mantenimiento, y abarca, por supuesto, todas las fases, ¿no? Lo importante es aclarar para el tema de gerencia de proyectos que esto es una fase dentro del ciclo de vida del producto, ¿no? Que esta es una fase que se cumple cuando se termina el activo, que se llama lo que se va a generar en la construcción, ¿no? Y por supuesto un proyecto BIM, que es un proyecto BIM adaptando a la definición de la gerencia de proyectos, es un esfuerzo temporal en el sector de la construcción
que se ejecuta para crear una infraestructura en un entorno colaborativo, ¿no? Y por supuesto basados en el modelamiento, tiene principio y final igual que cualquier proyecto, y se usa para diseñar virtualmente una edificación, ¿no? Otros términos que hay muchísimo, esto en el libro tocamos, tenemos un alto porcentaje de contenido del libro, de toda esta nomenclatura que se ha generado con BIM. Se habla del BAM, el BOOM, el BAS, etcétera, donde ya hay mucha terminología que los ingenieros tienen que manejar, y por supuesto es una imagen clásica de cómo se conforman las 7 dimensiones del BIM, ¿no? Hablamos de la parte geométrica, el cronograma o el manejo del tiempo, el manejo del dinero, de los costos, la sostenibilidad y por supuesto el mantenimiento. Nosotros tenemos en nuestro software, por supuesto, experticia en el manejo de presupuestos, es decir, el enlace de presupuesto, el 5D, y 4D, que es la vinculación de estos modelos, ¿no? Esta es la diferencia entre cómo se funciona el modelo BIM y cómo se intercambiaba la información antes, pues que no era colaborativa, o era colaborativa en términos relativos, ¿no? Pero ahora pues es mucho más colaborativa la información. Por supuesto que el BIM genera ahorros, una vez que se cubren los costos iniciales, y ya vuelvo a insistir que no es un tema de que sea más barato o más caro, es que el BIM es el presente del tema de gerencia de proyectos y el tema de la construcción. Pero sí efectivamente demuestra con el tiempo que se reduce en plazo, porque se reduce en tiempos de comunicación, aumenta la productividad, y cuando toda esta tecnología se involucre, evidentemente que va a haber un proceso de aceleración de la construcción, cuando se industrialice totalmente la construcción. Los ciclos, bueno, no hago énfasis en esto tampoco, porque ya se conoce todos los ciclos BIM, que son desde la idea hasta la demolición futura. No hay ningún modelo BIM totalmente ejecutado que se haya cumplido con todos estos ciclos. Esperemos que en un futuro pues alguno de ellos se cumpla, que alguna obra normalmente tiene un periodo de vida de 100 años, hay unas que tienen muchísimo más, pero en este momento esta es la idea de lo que se piensa hacia dónde va a ir los modelos. El mundo del software, bueno, los profesionales que se involucran en esto, hay mucho software en este tema, hay que decidir, no creo que uno tenga tiempo para estudiar todos esos software, hay que decidirse por uno de ellos, todos son excelentes, cada quien buscará vamos a decir, su camino. Hay que hablar también del tema de la estandarización del lenguaje, que ya hablamos. Habida cuenta que hay muchos modelos, hay que ponerlos de acuerdo. Ya existen normas ISO, como es la ISO 16739, que habla ya sobre esos estándares. O sea que en la construcción ya hay de BIM, ya hay una serie de estándares internacionales. Ya no estamos hablando aquí de métodos que usan algunas empresas y otras no, sino que son... hay muchos estándares, no voy a mencionar específicamente esos estándares, pero ya vimos que hay unos cuantos estándares ya establecidos y aprobados, ¿no? Entonces, este es un modelo que lo damos en los cursos que nosotros damos sobre esto también, de cómo se gestiona una obra desde el principio, desde la idea. Esto más o menos es aplicando el BIM, cómo llegamos al software BIM, ¿no? Que tiene desde el presupuesto, el proyecto, cómo se clasifica luego el presupuesto según partida o su clasificación Uniclass, Master Format, hacemos la planificación. Aquí podemos generar una EDT, que este es un concepto que hay que explicarlo un poquito con más detenimiento, porque creo que aquí está el secreto de la planificación, que es cómo tú generas las EDT, y la puedes generar a través también de una CBS o Cost Based Drawing Structure, para hacer una planificación que sirva para construir. Caemos luego en el 5D, que es la planificación, tenemos el software y definimos estrategias, por supuesto que eso lo va a hacer siempre, a menos que haya ya una inteligencia artificial que ayude pues a eso. Definimos ruta crítica, hacemos seguimiento y control, y por supuesto terminamos la obra. Esto es para evitar esa planificación que sea inventada, ¿no? Y rápidamente la información de la planificación de los presupuestos se parte de los análisis de precios, ¿no? Esto requiere también una explicación un poquito más detenida, y es para montar eso, que es lo que ha logrado el software nuestro, que es MAPRES, que ha logrado montar desde el presupuesto una planificación directamente en Project, ¿no? Y por supuesto después se puede llevar a Primavera, que es vincular el presupuesto a estos modelos de 4D y 5D, ¿no? Pero tiene que basarse necesariamente en el modelo para ponerlo de esta manera en Project. Es decir, que inicialmente nuestro software lo que hace es montar esto. Si hace el presupuesto bien y se clasifica, lo podemos montar directamente en Project, ¿no? Y eso nos va a servir para luego aplicar modelos de seguimiento, control de seguimiento de indicadores de acuerdo al método del valor ganado, que es uno de los más, un estándar norteamericano y mundial que sirve para gestionar proyectos.
Entonces el 5D, bueno, ustedes saben ya que abarca la parte de costos, y eso es una vinculación entre el modelo tridimensional, el costo y el tiempo. Todo eso está vinculado, por eso hay que hacer hago énfasis en escoger el método, el Master Format, definir bien esas clasificaciones y para poder generar pues estas planificaciones. Esta es una salida de nuestro software MAPRE que tiene tiempo en el mercado, y bueno, nosotros pasamos del presupuesto a la planificación. Y esto es lo que tenemos que conversar desde nuestro país, pues estamos preparándonos para mejorar, para que cuando las condiciones se den, pues podamos nosotros aplicar esto en nuestro país. Estamos formando el BIM Forum Venezuela a efectos de aplicar todas estas cosas, y una empresa que ya la están aplicando también. Muchas gracias de verdad por haber escuchado esta presentación. Estamos a la orden para aclararlo. Ahí tienen nuestro Twitter y el correo también electrónico. Pues muchísimas gracias por la presentación, y además he tomado notas de muchas cosas que has comentado y que me gustaría de alguna manera, ya que tenemos un poco de tiempo para profundizar, pues intentar tener más conocimiento de esto, ¿no? La primera sería esta relación que has comentado sobre inteligencia artificial y BIM y construcción, ¿no? Normalmente hablamos de inteligencia artificial en temas de producción de datos, también en la robótica. Desde tu perspectiva, ¿de qué manera la inteligencia artificial va a ser más impactante en el sector de la construcción? Bueno, fíjate que dentro de la construcción, ahora con estas facilidades que hay, existen software para planificación, ¿no? Podemos mencionar Project, podemos mencionar Primavera, entre otros, ¿no? Entonces, claro, al profesional, una de las aplicaciones que podría tener la inteligencia artificial es analizar múltiples posibilidades para cumplir con los procesos de construcción. Esa es una de las posibilidades, e incluso en cualquiera de esos procesos podemos aplicar pues analítica, y por supuesto que eso va a hacer que si el ingeniero o arquitecto tardaba días o meses analizando alternativas, con la inteligencia artificial y ya modelos que son automejorables, pues van a poder los procesos analizarlos mucho más tiempo, lo que va a repercutir en el incremento de la eficiencia en la construcción, ¿no? Eso, y además, como estamos hablando ya de el manejo de procesos que están conectados en un futuro, la construcción va a ser una serie de procesos conectados. Entonces manejar esos procesos desde una sola mente pues va a ser complejo. Ahí es donde va a intervenir la inteligencia artificial para tomar decisiones ya previsibles, como manejar un avión. Bueno, habrá en la construcción de procesos enlazados ya procesos previamente estudiados para tomar la misma decisión acertada. Me interesa mucho esta idea, como este concepto de procesos conectados, pero quizá en el modelo educativo que tenemos, y yo diría que casi es una preocupación global en todos los países, es el hecho de que quizás la universidad y las cámaras de constructores y el mundo de la ingeniería y de la arquitectura aún queda un poco retrasado o se ve desde la barrera todos estos cambios que están ocurriendo y no se está incidiendo realmente de una manera directa, ¿no? Yo creo que quizás más son con estos cursos de posgrado o estas formaciones ex situ, para decir, no in situ, dentro de los programas educativos, como se hace, ¿no? ¿Cuál sería unas buenas claves para la reforma del modelo educativo enfocado al tema del BIM? ¿Cómo ves, de qué manera en nuestros respectivos países deberíamos incidir en este tema? Bueno, fíjate que el BIM ha empezado a la parte de formación en ese ciclo de vida del profesional por el final prácticamente, ¿no? Por el final, porque en este momento para poder aprender BIM hay que ir a especializaciones, a posgrado. Y antes el profesional, por supuesto que definía hacia dónde quería ir él, si quería irse hacia la parte de proyecto, hacia la parte de cálculo, etcétera, ¿no? La parte de diseño. Pero el tema con esto del BIM ya es un problema que hay que reformular el modelo educativo, ¿no? Porque ya no es una formación que vas a necesitar cuando te gradúes, sino vas a necesitarla cuando estés estudiando. Y eso implica cambiar radicalmente los pensum de estudio de las universidades, tanto de ingeniería, arquitectura, etcétera, porque ya BIM no va a ser una idea, no va a ser una especialización que yo la necesite, ¿no? Sino que va a ser
un instrumento para ejercer la profesión. Entonces, algo fundamental. Algo fundamental. Entonces eso cambia totalmente el concepto educativo de la ingeniería de la formación, ¿no? Con todo esto va a estar integrado. Estamos hablando de un desarrollo tal vez en los próximos décadas, ¿no? Pero eso, los ingenieros del futuro que se están formando ahorita, dentro de 5 años, 7, 8 años, pues hay que empezarlos a formar porque ya a esos 5, 8 años el avance, el estado del arte en ese momento va a ser mucho más profundo que ahora. Y esto estará integrado y hará que si los profesionales no se mejoran, y eso, el máster que ustedes dan entre esas ofertas que existen magníficas, es una forma de que el profesional se vaya ya metiendo dentro de ese proceso. Pero así que ustedes y todos los que dan posgrado son los que van más bien a tener que ir a las universidades a ayudarlos a reformular los planes de estudio, porque como las propias universidades no han desarrollado pues experticia, va a haber que volcarlas a relacionarse con este tema, ¿no? Yo quizás en las universidades latinoamericanas, a diferencia de quizás las anglosajonas, ¿no? Normalmente ves que la universidad no está por delante del futuro de cada uno de los sectores, como debiera estar desde mi punto de vista, ¿no? Sino que el mercado está más avanzado de lo que están aprendiendo los estudiantes, ¿no? Y aquí quizá tenemos una gran apuesta a hacer, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque el modelado BIM y todas estas vienen de la cultura anglosajona, y esa cultura son mucho más rápido, por supuesto, adoptar eso porque viene de esa, vamos a decir, de esas latitudes, y aquí se ha adaptado sobre todo el tema de las traducciones y de la misma forma de aplicarlo. Creo que hay mucha experiencia ya aplicada y donde hay países que son avanzados en el tema educativo ya, que debieran servirse de esos modelos para poder saber cómo, porque si no van a tardar. Otro tema que vengo también del mundo de la docencia, es que las universidades, las casas de estudio, excelentes, por supuesto siempre, pero son un poco rígidas en cuanto a su formación, a la parte del núcleo de los pensum de estudio, ¿no? Entonces eso pasa por ciertos procesos de aprobación interna, ministerios de educación, etcétera. Entonces es un trabajo extenso que hay que empezar a acelerarlo para que no tardemos años en llegar sobre todo la parte, me refiero a Latinoamérica, tenemos que acelerar esos procesos. No sé desde dónde nosotros vamos a ayudar a eso, pero tenemos que ayudar a que eso cambie muy rápidamente. Bueno, yo creo que con webinars de este tipo ya estamos intentando sembrar algunas semillas. Sí, claro. Y no me gustaría terminar esta charla sin hacer una pregunta como experto que eres y en estos 25 años de experiencia, lo que ha conllevado a entender el mundo de los presupuestos, de las mediciones, etcétera, ¿no? Y te la haré pensando un poco desde el conocimiento de la estrategia BIM que se ha implantado en Alemania. Ellos hablan no tanto de la construcción 4.0 y del BIM y de la digitalización. Ellos hablan de Planung und Bauen 4.0. Esto traducido al castellano es planificación, planificación y planificación para una mejor construcción. Llama la atención que la dimensión 4D es la del tiempo y está antes del 5D, que es el presupuesto, ¿no? Yo tengo mi propia teoría, que es la de que el tiempo es oro. Pero ya no diría que el tiempo es oro, es que el tiempo es de un valor incalculable porque una vez perdido, ni pagando lo recuperas. Sí que podemos acelerar el tiempo introduciendo más recursos laborales y económicos dentro de una obra para ganar tiempo. Pero una vez que hemos perdido una semana, recuperar aquella semana ni pagando lo podemos hacer, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, tu punto de vista, desde el punto de vista de que casi el presupuesto es también una parte más de la planificación? Porque normalmente cuando nos pasamos de tiempo y no cumplimos un plazo, estamos afectando de forma directa al presupuesto. Y por lo tanto, yo creo que aún somos poco conscientes de la importancia de la planificación temporal dirigida a la planificación económica, ¿no?
Con tu experiencia, ¿cuál es tu visión sobre este tema? Fíjate, es un tema muy interesante, ¿no? Pero hay que partir de lo siguiente, que es que primero la formación, por eso insisto tanto en la formación de gerencia de proyectos, que es para cualquier tipo de actividades, ¿no? Donde tenemos que hablar de las restricciones, las triples restricciones, las múltiples restricciones que existe, tiempo, costo, alcance, ¿no? Entonces, fíjate que ¿cómo se generan este tipo de planificaciones? Normalmente la obra se ejecuta, en el pasado, pues hacía el proyecto, ¿verdad? Se pasaba a un grupo de planificadores, ellos definían las estrategias, algunos que no eran del campo de la construcción establecían estrategias y que luego las personas que iban en campo se tenían que pegar a esa estrategia. Entonces ahí se aplicaba, o en mi opinión, una especie de separación entre la planificación que hacían los que hacían el proyecto y los que tenían la obra que iba a ganar. Entonces siempre había otra planificación distinta que hacían, ¿no? Entonces, en mi experiencia, y que lo he debatido ya con varios profesionales, me parece que una de las planificaciones más adecuadas al uso del dinero, que es lo que se hace en una obra, se gestiona dinero, por supuesto tiempo, pero al final es dinero. El tema es que el presupuesto representa una de las mejores, vamos a decir, orientaciones en el tema de la planificación. Entonces, eso es un tema debatible, ¿no? Pero fíjese, si yo tengo un dinero que me lo dio el proyecto, o sea, ya catalogué el proyecto, y si yo logro enlazar adecuadamente los elementos de la construcción con ese presupuesto, la planificación, además el BIM, todos esos cambios que se establecen, en mi opinión, es el futuro de la planificación a través de BIM. Pasa necesariamente por el presupuesto, si queremos alcanzar los costos y el tiempo que nosotros teníamos previsto. Porque si no, vamos a hacer lo que se hace usualmente, que es planificamos, lo hacemos como queremos, pero nunca está vinculado con el presupuesto ni con el tiempo que se previó. Entonces, aquí la formación y el énfasis estaría en decir a los profesionales, hay que tener mucho cuidado cuando se elabora el presupuesto, porque los presupuestos, como la palabra lo dice, son previos, son presupuestos y no están bien elaborados, entonces tienen mucho error luego en la hora de los rendimientos, de lo que se previó, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un buen presupuesto, incluso el que se gana la licitación debe mejorar su presupuesto y luego hacer una buena planificación y enlazarla bien con el BIM, porque ahora es una necesidad que el presupuesto esté pegado para esas restricciones con el BIM. Yo creo que por ahí va el futuro del buen uso de los recursos en la construcción. Pues coincidimos totalmente. Muchísimas gracias por haber destinado este tiempo, este precioso tiempo a esta pequeña formación que hemos realizado hoy. Y me gustaría despedirme invitándote para una futura intervención una vez el libro esté publicado sobre gerenciamiento de la construcción y BIM y así poder un poco tener una nueva ocasión para tenerte con nosotros y que nos desbroces un poco de qué manera esta segunda edición va a enfocar o va a cambiar o va a radicalizar esta conexión entre esta nueva gestión y lo que significa el BIM en la construcción. O sea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias a los amigos que ven esta presentación y bueno, esperemos estar con todo gusto cuando saque el libro, lo vamos a hacer la presentación para que se conozca un poco más este tema. Gracias. Muchísimas gracias.